Ok. Iniciamos. Buen día. Entonces, mire, día lunes, perdón, martes 16 de febrero de 2021. Iniciamos con el tema que es el cuento. Vamos copiando el tema, el cuento. Yo le escribí, profe. ¿Cómo vamos, Ángela y Valerie? Profe, hay que Diga. copiarlo todo.
No, no, no. Usted, ahorita no tienen el libro, ¿verdad? No. Ok, bueno, en ese caso sí tendríamos que copiarlo todo. En el hecho de aquí, ve, con base en las imágenes, responda las preguntas y escriba un cuento, dice. ¿Qué ocurre al inicio? De acuerdo, esta sería la imagen número 1, esta sería la número 2 y esta sería la número 3. Si usted se fija, trata sobre un caballero, ¿sí? Entonces el caballero al inicio está luchando. De ahí en la segunda ya es una pelea como con un dragón y en la tercera va a rescatar a la princesa o reina. Entonces, ¿qué ocurre al inicio? Entonces escribimos lo que ocurre al inicio de acuerdo a lo que miramos en esta imagen. De ahí, ¿qué hace el caballero? Que sería aquí en la segunda imagen. Y cómo finaliza el cuento. Entonces, recuerde que el cuento va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Correcto? Entonces, Sí. copiémoslo pues. Ya terminé, profe. Ya, profe. Muy bien, ¿terminaron, niñas? Sí. Muy bien, entonces avanzamos, ¿verdad? Decimos que el cuento es una historia, es una de las primeras manifestaciones literarias que el ser humano, junto con el mito, la fábula y la leyenda,
Vamos a ver, el cuento es una de las primeras manifestaciones literarias y narrativas del ser humano, junto con el mito, la fábula y la leyenda. Se caracteriza por ser una narración breve, o sea, corta, que relata una historia ficticia. O sea, cuando se refiere a ficticia, me está diciendo de que son seres de otro planeta, seres imaginarios donde los seres tienen alas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son ficticios. Bueno, por un número reducido de personajes y desarrolla generalmente un acontecimiento central sin detallar acciones secundarias. ¿Cuáles son los elementos del cuento? Bueno, los personajes. Esos personajes son los que mueven la historia. Estos personajes pueden ser principales en los que se enfoca el cuento o secundarios son aquellos que van a ir acompañando el cuento, ¿verdad? Recuerde que podemos tener personajes principales y secundarios. El principal es el que casi siempre se menciona en todo el cuento. Otro elemento es la rapidez. Se narran los hechos de una manera rápida y concisa. O sea, concisa es de que tiene que ir al punto, no tiene que estar ahí viendo otras cosas que nada que ver con el cuento. O sea, que lo pierdan más bien y que usted no le entienda. Brevedad trata un único acontecimiento central por lo que es corto. O sea, los cuentos tratan, cuando un cuento es muy largo, más bien ya se convierte como en una historia y tiende a aburrirlo a usted, ¿sí o no? Sí, Y los cuentos, por lo general, van acompañados de qué? ¿De qué? de personajes. De personajes, pero esos personajes, ¿cómo nosotros sabemos quién es el personaje? Porque por lo general siempre hay imágenes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a estructurar ese cuento? Bueno, va a tener una situación inicial, va a tener un quiebre, va a tener un desarrollo y va a tener un desenlace. En la situación inicial es cuando nos van a presentar a los personajes el tiempo en que está sucediendo. O sea, en el tiempo es cuando se refiere si fue en tiempo pasado, si fue en tiempo presente o si es del futuro, porque a veces los cuentos están basados en el futuro, ¿sí o no? Sí, Y el lugar, cómo era el lugar donde se estaba desenvolviendo el cuento. ¿Ok? Bueno, de ahí hay un quiebre, que ocurre cuando el acontecimiento rompe el equilibrio y este quiebre va a dar inicio a lo que es el desarrollo, que es cuando ya se empiezan a presentar los problemas de la historia y suceden los hechos más importantes. De ahí tenemos el desenlace, que aquí es donde se va a solucionar los problemas, se restablece el equilibrio, pero el final del cuento, como puede ser feliz, puede ser trágico también. Tienen que tener en cuenta eso. Bueno, terminen de copiar todo esto. Ya cuando terminen me levantan la manito o me escriben por el chat. ¿Listo? ok. Vaya, pues. Profesor, la copiamos lo que está en amarillo.
¿Cómo vamos? Yo voy por desenlace. Ya va por desenlace. Muy bien, Ángela. ¿Y usted? Yo voy por brevedad. Por brevedad, va aquí arriba. Trata un único acontecimiento central por lo que es corto. Vamos, pues. Ya, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Voy Ángela? por- Ya, ¿Terminó? profe. Ya terminó, Ángela. Qué rápida, Ángela. Bueno, el cuento nosotros lo debemos contar de una forma breve y no nos lo vamos a ir analizando de una manera profunda, sino que la psicología de los personajes, sino que usted lo que tiene que tener en cuenta en el cuento es de aprender a identificar la estructura y los elementos. O sea, en los elementos usted tiene que aprender a identificar los personajes, los nombres de los personajes del cuento, si era con rapidez que se iba contando o que se iban dando los hechos, si era breve, quién era el que narraba la historia, o sea, el narrador es el que le está contando la historia en ese momento, ¿sí? Y ese narrador al momento de contarle esa historia tiene que tener en cuenta que él primero va a contarle la situación inicial o el inicio que nosotros conocemos. Luego va a haber un como quiebre donde usted ya empieza a distinguir que ya vamos entrando a lo que es el desarrollo del cuento. ¿Sí? Bueno, ese desarrollo se va a presentar el problema de la historia. Entonces, donde usted ya empieza a decir, pucha,
todo iba bien, pero aquí ya hay un problema, ¿sí? Usted empieza a identificar ese problema o el conflicto, por decirlo así. Y luego, cuando ya usted miró que hubo un problema, hubo un conflicto, va a encontrar lo que es el desenlace, pero ese desenlace es una solución al problema, pero no todo el tiempo va a ser feliz, ¿verdad? El desenlace no todo el tiempo es que, por ejemplo, en las novelas tradicionales, antes todo el tiempo al inicio, como que la pareja, los principales, ¿verdad? O sea, los protagonistas, la mujer se hacía novia del chico principal de la novela, después había problemas porque la mujer se iba con otro o el hombre se iba con otra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un quiebre y de ahí se empieza el desarrollo. Al final volvían a quedar juntos la pareja, ¿sí? Pero hoy en día no, hoy en día más bien a veces muere la persona que uno cree que era la protagonista que se iba a quedar con el hombre. Así sucede, le han dado un giro nuevo a las novelas. ¿Ustedes son noveleras o me van a decir que no? Ángela, Valerie. No, profe. Va, pues. Valerie, ya va a terminar. Sí, voy por... Va, pues Voy por batería. me avisa para cambiar la diapositiva para que pasemos a la siguiente. Ah, pero no tienen los libros, ¿verdad? Mm, Yo no, No. profe. Ok, bueno, pero igual vamos a leer este cuento. Ya, profe. ¿Finalizado, Valerie? Sí, Muy bien, avanzamos. Siempre que finalicen, por favor, levanten la manito. Recuerden que ustedes tienen la opción de levantar la manito, ¿sí? sí. Bueno, entonces tenemos acá, lea el cuento y subraye con distinto color el inicio. O sea, en este caso el inicio está encerrado en un cuadrito. El quiebre está con un cuadrito, pero van unos como guiones y el desenlace van con unos puntitos. Entonces, vea, los calcetines.
Por lo general, las dos primeras líneas o el primer párrafo, cuando los cuentos son un poquito larguitos o cuando son cortos, va a ser el inicio o por decirlo así, la introducción. En este caso, la criada, siempre que arregla el cuarto de su patrón, arroja los calcetines de la cama, bien al fondo contra la pared. Ese sería el que, El inicio. este sería el inicio, ¿sí? Ahora bien, su patrón, un señor muy gordo, no lo soportaba más y un día quiere echar a la muchacha. Ese sería el quiebre o, por decirlo así, sería el desarrollo, ¿verdad? Donde se da el problema y es el desarrollo de la historia. Ahora bien, de este modo se entera de que fue al médico, de que fue el médico quien por razones de salud le ordenó a ella que tirase lo más lejos posible los calcetines. Así él hacía ejercicio en ir a buscar los calcetines, ¿verdad? Así él iba a hacer ejercicio en ir a buscar los calcetines. Era una manera para que él adelgazara, porque estaba muy gordo, porque solo acostado en la cama pasaba. Pero como le hacían falta los calcetines, entonces él se tenía que mover, ¿verdad? Ir a buscarlos. Pero se enojó cuando la criada arrojó los calcetines lejos de donde él estaba, pero él no sabía que era por motivos de salud que el médico le había ordenado a la criada. Ahora, Anton Chekhov en obras completas adaptación, o sea, el cuento tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Ahora bien, clasificamos los personajes. ¿Quién es el personaje principal? Porque todo el tiempo se menciona en este pequeño cuento, el patrón, porque la historia gira en torno al patrón, ¿sí? ¿Cuáles son los personajes secundarios? La criada y el médico, porque son los otros dos personajes que acompañan al patrón, ¿sí? Sí. Muy bien, avanzamos, pues. Ahora, marque con X al protagonista. Vamos a ver, ¿quién era el protagonista? ¿Los calcetines, el patrón, la criada, la cama, el médico o el cuarto? El patrón. El patrón. Ahora, subraya las características del protagonista. ¿Cuáles eran las características del patrón? Estaba gordo. Era gordo y era enojado, ¿verdad? Porque no estaba saludable, sino que estaba, ¿qué? Enfermo. Ahora, Enfermo. reescribe el cuento con un nuevo final. Ok, entonces yo le voy a poner acá el cuento y ahora usted me va a escribir este cuento con un nuevo final, o sea, que sea diferente a este final que está acá. ¿Ve? Pilas, vamos. Cópielo, copie el inicio, copie el nudo, o sea, o el quiebre, pero de ahí usted me va a cambiar acá, ¿ve? Este final, ¿ve? Lo que le voy a subrayar, usted lo va a cambiar, o sea, usted me le va a dar un final diferente. ¿Sí? Ok. Vamos, pues.
Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, finalizaron, niñas. Ahora, los calcetines es un cuento popular. Justifico su respuesta.
¿Será un cuento popular? No es un cuento popular, mire, ¿ve? Sino que es una adaptación, ¿ve? Entonces no es un cuento popular, ¿correcto? Sí. Ahora bien, pasamos con lo que es la leyenda. Observe la imagen y responda, dice. ¿A qué leyenda pertenece esta imagen? El cadejo. Ah, el cadejo. ¿Y el cadejo puede ser qué? ¿De qué color puede ser el cadejo? De negro y Blanco y negro. Blanco y negro. Mencione personajes. Mencione personajes de una de las leyendas que recuerda. ¿Qué leyendas les han contado a ustedes? La Llorona. Ah, bueno, entonces escriba esta pregunta. Esto, aquí ve. Ok. Mencione personajes de una leyenda que recuerde y me los escribe ahí los nombres de esos personajes. Por lo menos unos 4. Y después dice, ¿dónde escuchó estas leyendas de los que me están mencionando acá? O sea, usted me dice el lugar donde las escuchó, si fue en el pueblo, si fue aquí en Tegucigalpa, si fue en la casa de un primo, si fue en la casa de un tío. Usted me describe ahí a dónde la escuchó. Vamos. Ok. Ya, profe.
¿Terminaron, niñas? Sí. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Nos vamos a quedar hasta acá con estas dos cositas y vamos a pasar a lo que es matemáticas, ¿correcto?